Momento en la rebotica para la reflexión. Momento para nuestras páginas mentales con el doctor Francisco Javier Quintero. Doctor Javier Quintero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Enrique. ¿Qué tal va ese servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid? Viento en popa a toda vela. Viento en popa a toda vela. ¿Se comunica usted bien con sus pacientes? Lo intento. ¿Y cuando tiene usted un paciente autista, cómo se comunica usted con un paciente autista? Claramente es mucho más difícil. Son pacientes especiales y que se caracterizan precisamente por las dificultades en la interacción social y en la comunicación. Hablamos entonces hoy del autismo y de esas personas. Hablamos hoy del autismo y de las personas que sufren ese trastorno devastador en el desarrollo de un niño. De todas formas, cada vez que tocamos un tema de estos que tienen que ver con las afecciones psiquiátricas, siempre nos habla usted de personajes. Sabe, don Enrique, que a mí me gusta hablar de la historia, y la historia la escriben las personas, ¿no? Y cuando hablamos del autismo hay un personaje que destaca por encima de los demás, que fue el psiquiatra que lo definió, que fue Leo Kanner. Un psiquiatra que fue el pionero en detectar el autismo. Fue el que lo definió, es decir, fue el que la primera descripción de lo que hoy entendemos como el autismo, de hecho durante mucho tiempo se llamó el síndrome de Kanner. Y fue el primero que en los años 40 se paró, describió, hizo una buena semiología, explicando bien, detalladamente, cómo se hacían entre las cosas, con cautela y con paciencia, qué es esto del autismo. Estamos hablando de finales del siglo XIX. ¿Cómo definiría usted el autismo en el siglo XXI? Pues sigue siendo una alteración en el desarrollo del niño, sobre todo afecta en su comunicación, en el desarrollo del lenguaje, pero sobre todo en la parte no verbal del lenguaje y luego en la socialización. El niño necesita socializarse y estos niños no. Estos niños no tienen ningún tipo de interés en interaccionar con el otro. El autismo fue una enfermedad desconocida para el gran público hasta que una película lo puso de moda. Fue positivo aquello. Rain Man, con Dustin Hoffman, magnífica película, sí señor. Yo creo que cuando el cine se acerca a informar, y lo informa desde el cariño, desde el respeto, evidentemente ayuda. A mí hay un estilo de cine que me parece crucial y además para muchos directores de cine la enfermedad mental les atrae especialmente por quizás lo desconocido, lo enrevesado en algunos momentos, ¿no? Y hay películas magníficas que han tratado la enfermedad mental con un cariño y un cuidado espléndido y probablemente Rain Man sea una de ellas, ¿no? Y el personaje de Dustin Hoffman espectacular. La relación entre Tom Cruise y Dustin Hoffman en esa película, entre los dos hermanos, ¿esa es una relación real? Es difícil, ¿no? Porque ahí sí que ya gira en torno a la trama de la película, ¿no? Como ahí Tom Cruise hace un poco del hermano que necesita al otro hermano, que no le ha hecho ni caso en su vida, y no es hasta el final de la película donde realmente aparece esa relación. Al principio hay una utilidad en las personas y luego aparece efectivamente ese afecto, ese cariño, ¿no? Cuando se da cuenta de que con independencia de las estereotipias, las características peculiares del paciente con autismo, en un momento determinado está el mismo amor, el mismo afecto que puede encontrar en cualquier otra persona. Incluso, ¿vale?, las pequeñas cosas en estos niños especiales a los padres les llenan de mucho más emoción que quizás en un niño sin dificultades. ¿El autista tiene tratamiento químico o solo tiene tratamiento de psicoanálisis? No, psicoanálisis no, lo que generamos es estimulación. No, el psicoanálisis en el autismo tiene poco que hacer. El autismo, el tratamiento fundamentalmente es la estimulación, es trabajar con el niño para llevar ese desarrollo que está alterado, de hecho está dentro del epígrafe que llamamos los trastornos generalizados del desarrollo, llevarlo hacia su máxima funcionalidad posible. Y eso desde muy pequeñito. Y hay que tener ahí una intensidad de tratamiento, porque lo que hagamos en los primeros años de vida, después no se va a poder hacer. Es decir, lo que podemos mejorar y recuperar en un niño con autismo, lo vamos a poder hacer en los primeros años. Otra cosa diferente es cuando ese autismo, ese trastorno del desarrollo, se complica con alteraciones de conducta. Entonces ahí sí que podemos tener espacios a la química, pero no en el tratamiento del autismo como tal. Fíjese que yo en el siglo XXI pensaba que hasta podía haber tratamiento psicoanalítico y usted me dice que no. Así que un tipo como el que usted nos ha dicho, un investigador como Leo Kanner, ese austrohúngaro, que a finales del XIX fue el primero en definir esta dolencia, fue un adelantado sin duda a sus tiempos. Para mí, que solo le faltaba al austrohúngaro ser gallego, fíjese. Pues casualmente nace en una región que se llamaba Galicia.
¿Cómo? Galicia. Galicia con Z, que está situada entre la actual Polonia y Ucrania, en una región que yo creo que don Enrique debería denominarla como la séptima provincia gallega. Exactamente, acabo de visitarla hace unos días. Está entre Kiev y Varsovia. Y es una región verde, preciosa, muy parecida físicamente, orográficamente, incluso a lo gallego. Yo le voy a decir ahora, el autismo aparece muy pronto en el niño, ¿no? Aparece con el inicio de la vida del niño, es decir, es de los pocos trastornos que claramente identificamos desde el principio. Ese bebé que no busca el contacto ocular de la madre, es esa interacción fría, distante del niño, esa dificultad que tiene el niño y la madre de interaccionar. Lo vemos desde que el niño está prácticamente lactando del pecho de la madre, es decir, no hay ese contacto, no hay esa búsqueda, no hay esa acción proactiva de interaccionar con el otro, ¿no? Y ese es lo que condiciona los primeros síntomas. Luego empiezan a aparecer en el desarrollo del niño un retraso en los hitos del desarrollo. Lo normal es que un niño, pues más o menos las primeras palabras las tenga al año y a los 2 años ya tenga un lenguaje con cierta lengua de trapo, pero bueno, y este lenguaje se ve retrasado. Un poco más adelante en el tiempo el niño empieza a adquirir algo de lenguaje, pero es incapaz de entender la parte no verbal de la comunicación, la entonación, la modulación de las cosas, incapaz de entender un chiste, una broma, un doble giro. Esas cosas son las sutilezas que aparece en este tipo de pacientes. La semana pasada hablamos del apego entre la madre y el hijo. ¿Un autista siente ese apego por la madre? Ese es el gran drama de estos niños. La dificultad de generar ese vínculo, esa interacción madre-hijo, que es lo que primero angustia a las madres y que es por lo que muchas veces las madres consultan. Es que no son capaces de decir el qué, pero no se genera esa química especial, esa emoción. Leo Kanner, primer definidor del autismo, nació en el extinto Imperio Austrohúngaro a finales del siglo XIX, en una región llamada Galicia, entre los actuales Polonia y Ucrania. Es autor de uno de los primeros libros de psiquiatría infantil, aunque realmente su fama se debe a los estudios de los niños con necesidades afectivas especiales, lo que él denominó autismo, y eso ya fue en 1943. La música y el autista, la música estimula al autista. Es cierto que los autistas tienen una especial sensibilidad para la música y para muchos es una manera de interaccionar con el ambiente. La música clásica, la música suave les relaja mucho y es una de las características también interesantes. Otra de las cosas que funciona muy bien con estos pacientes es la interacción con los animales. Condicionan vínculos muy especiales con caballos, con perros, es decir, hay cosas especiales en estos niños también a tener en cuenta. Usted que además tiene la especialidad de psiquiatría infantil, yo imagino que ante un caso de autismo de un niño, a usted le entran 2 pacientes al mismo tiempo. Por una parte, el niño autista al que hay que estimular y por otra parte, una madre que sin duda tiene que caer en depresión viendo la actitud de ese niño respecto a él. No nos ayuda nada que la madre se nos venga abajo. Esto es una carga de fondo y el papel de la madre y del padre va a ser protagonista en toda la vida del niño. Y necesitamos un ambiente positivo, una proactividad, un estar constantemente remando para llevar ese desarrollo de ese niño afectivamente con necesidades especiales al mejor escenario posible. ¿De dónde cree que viene el autismo? ¿Es un problema genético? Es un problema biológicamente condicionado. Tiene una alteración del neurodesarrollo, el cerebro se desarrolla de manera diferente y genéticamente con una base razonablemente bien conocida. Hemos hablado de trastornos del espectro autista con el doctor Javier Quintero, responsable del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid y director de la clínica Dr. Quintero. No olviden las reboticarias y los reboticarios, que la clínica de los autistas suele debutar o aparecer ya desde la infancia temprana en forma de déficit en la comunicación verbal. Pero también en la no verbal. No aparecen las conductas sociales y el comportamiento se caracteriza por conductas repetitivas y un restringido campo de intereses. ¿Dónde van estos niños cuando desaparece su cuidador, es decir, su padre y su madre? Pues muchas veces a residencias, a centros especiales, donde intentan darles la mejor atención posible. Doctor Quintero, mil gracias por su magnífica disertación hoy. Nos ha presidido el autismo. Debemos dedicar un programa entero, quizá, a este síndrome, ¿no? Pues yo creo que lo merece. Un abrazo. A ustedes.